turismo, para comprar, para vender, para lo que sea. De Brasil traen sus reales y dejan en Ciudad del Este más de 1.800 millones de dólares en total ñandeco. Esa plata al año. Mucha plata, profesor. ¿Qué pasó? En Sao Paulo, en Brasilia y otras ciudades importantes de Brasil, existen bancos que están diciendo ya no queremos que entre la plata desde Paraguay, aunque sea nuestra moneda. O sea, llevaron su plata a Paraguay, hicieron el negocio, la compra, dejaron acá, y eso tiene que retornar a Brasil, el real, la moneda brasileña, y lo hacen a través de los bancos paraguayos. Los bancos paraguayos se quejaban de que había demasiado real, no podía entrar a Brasil por la prohibición. Entonces significaba pérdida para Ciudad del Este. Por eso es que anteayer, en misión oficial, fueron el ministro de Hacienda, Benigno López, y el presidente del Banco Central de Paraguay, José Cantero, hasta Brasilia para reunirse con el Banco Paulista, que es el banco que además está siendo investigado por un supuesto caso de lavallato, lavado de dinero, y que mientras dure ese proceso, ese banco no quiere agarrar el real que proviene de Paraguay. ¿Te has inhalado el problema, profesor? Lavallato, pire, yohei, viru, yohei, lavado de dinero ya es de viru, dinero han yohei lavar. Apeape, pero que ya es una coanga. Pero ando diputado y pire, ñambeativa coape, imba escuela, ape real, a escuela diputado y o cogetame. A yokoi, te había poco años de lluvia. De lluvia que tú has estamba, hoy coja que Ciudad del Este, hoy que va a estar pire, ocupe ponada, que pire, coanga y cambio. Pero algo positivo, si bien todavía no se logró en visita oficial, se dio a conocer la postura del gobierno paraguayo a los empresarios brasileños y habría otro encuentro donde ya aparentemente serían más flexibles con comercios paraguayos para que no haya una caída de ganancia. Así que hay algo positivo de esto, de esta visita. Ahora se fracasó, profesor, pero habría un segundo encuentro donde ya aparentemente serían más flexibles. Y algo, ayer ve que tu no esa mía de la pizza fuera, un bajo hacia el este, o yo pillé y en la web. Hay que tuviéramos, porque iba a tener y han hecho en Haisa, las hay que ir por ambas vainas. ¿Y te acordás, profesor, años atrás? Mi abuela me decía que Ciudad del Este era a nivel mundial una de las ciudades comercialmente más importantes del mundo. Así me decía mi abuela, que ya descansa en paz. Entonces, un niño anduvo a las bebé, y tapizacuera, el coaco iba a pegar y Ciudad del Este, hay una vez estaba, está pireo cuejabe, está pireo ni monojabe. Y ojalá que repunten, porque en Ciudad del Este también encontramos la segunda ciudad más importante en economía y hasta en política de Paraguay después de Asunción. Bueno, profesor David Galeano, hoy de invitado con nosotros en Buenos Días América Paraguay, nos está acompañando para que nos dé una mano en la traducción de algunos temas que traen los diarios y algunos comentarios que a mí me toca hacer en español, en castellano. Y a continuación vamos al último título en portada de Última Hora. El último tema, inaudito, ex subcontralora volverá a la Contraloría General de la República, aunque tiene una condena, dice Última Hora. Pena por lesión de confianza no se cumplirá y eso lo beneficia. ¿Cómo sería en guaraní, por ejemplo, este título, profe? Ya lo vi, inaudito, lleva. Ñangarecojaramo, pues ya, un contralora, ojo, lleguita, que lleguita en la Contraloría General de la República. Y bebé, yetemo, oye, es más indicatizado que bebé. Esto así breve, como para contextualizar. ¿Se acuerdan de aquel caso que bautizaba a la prensa secretaria VIP Ñandeco? ¿A ese tipo la secretaria VIP, profesor? Porque supuestamente la señorita que trabajaba en la Contraloría, que es esa institución que te controla porque es su función y que hace observaciones y análisis de documentos y la plata que se utiliza en los entes públicos, percibió un salario muy alto indebidamente y que habría cobrado por horas extras que jamás tuvo y que por eso la llevaron a juicio y en aquel tiempo también, seguro te vas a acordar, profesor, al Contralor le habían hecho juicio político. Algo parecido de lo que ocurrió anoche con Dionisio Amarilla, pero en carácter de juicio político. Y también la subcontralora, la segunda, había caído. Y estas tres personas que te cité, profe, fueron condenadas por la justicia.
Y en el caso de la señorita por la que se dio todo este proceso, va a tener que devolver en un proceso de 3 años algo así como 200 millones de guaraníes por cobro indebido de ese dinero, es lo que resolvió la justicia. Es como para contextualizar de qué estamos hablando cuando Última Hora presenta el título. Y esta es la señorita que le decía profesor, secretario de la Contraloría en aquel tiempo, hoy estamos hablando de otro. Y esta es otra institución que tampoco ha tenido un líder mucho tiempo. Hace poco nomás también le hicieron un juicio político a Enrique García, quien antes de que se vote presentó su carta de renuncia y se le aceptó. ¿Te acuerdas, profe? Porque si te es muy partidario y aceptan de ser. No sé. No ni mosén. Algunos dirían, pero es la misma cosa. Pero, profe, para el político no es la misma cosa. Que te echen, como ocurrió anoche con Dionisio Amarilla, a que vos presentes tu renuncia y digas, yo renuncié. Esa es la diferencia. Salimos del caso secretaria VIP que fue resuelto por la justicia y así cerramos este repaso del diario Última Hora, las noticias y te presentamos de vuelta, profesor, cómo está la calle. ¿Será que ya el sol, mira cómo está la calle? Pero esto es en España, casi San Martín, España, Santa Ana, Gina. Pero ¿es España o yo Santa Ana? Santa Ana. Mira lo que es el tráfico, profesor, la gente que va a su trabajo, la gente que está yendo seguro a la escuela. ¿Y por qué fue tan largo, profesor? Permíteme hacer el recuento de esto. Cuando se va a tratar un caso así, necesitan dictámenes. Y los dictámenes salen de las comisiones. Hay una comisión que se llama Asuntos Constitucionales. Esta comisión había sugerido que se trate 8 días en adelante y esa comisión está a cargo de Javier Zacarías Irún, el de Ciudad del Este, el que también está siendo investigado. Y probablemente el profesor efecto dominó. Probablemente. Esta comisión dice que se tenía que postergar. ¿Qué hace el Congreso Nacional? Se convierte en comisión. O sea, una comisión se compone de, creo que hasta 12. Pero la plenaria, que es en total hasta 45, ahora 44, porque el senador paraguayo Cuba sigue suspendido y nadie entró en su reemplazo, por lo tanto siguen en 44. Los 44 se convirtieron en comisión y sacaron 2 dictámenes. Uno, para que se postergue por 8 días, para que se le dé el tiempo que pedía, para que él pueda encontrar evidencias. Y la otra que no, ahora que se trate. Se terminó de confeccionar las resoluciones e inmediatamente le dan a él, a Dionisio Amarilla, que ya había hablado un montón, otra vez la posibilidad de su defensa. Y su defensa duró casi 3 horas. Y tras eso se da a conocer que el que está en la lista de suplentes, porque el Senado tiene 45 integrantes, pero hay 30 suplentes. Y entre los suplentes aparece en el orden para que pueda entrar Eusebio Ramón Ayala. Por eso nuestro Zócalo ya habla de que convocan al siguiente. Dionisio Amarillo Eusebio Ramón Ayala. Y como aquella frase de la realeza, al rey muerto, rey vivo. Y hay que convocar al siguiente, y en este caso es Eusebio Ramón Ayala, un hombre que tiene ya sus años en política también, profesor, ya en su momento un avesado hombre de la Constitución, ya estuvo, sí, profesor también, un hombre de derecho, o sea, que conoce bastante, pero estaba en la lista de suplentes. Y vaya uno a darse uno por sorpresa, porque profesor, vos tenés mucho más años que yo en el ámbito público, y quizás puedas con mayor solvencia decirme si alguna vez viste una situación como esta en el Congreso, que 3 parlamentarios, 3 máquinas, Pedro González Daer, Víctor Bogado y ahora Dionisio Amarilla, son expulsados, se quedan sin ser senadores. En otros años, ¿se habrá visto esto? Y probablemente en la Cámara de Diputados, ahí en la Cámara de al lado, pase algo parecido también en las próximas semanas. Pero de eso vamos a hablar más adelante, profesor. Hoy estamos con David Galeano, especialista en el idioma guaraní, con varios libros que también nos acompañan para que en esta semana, donde se revaloriza mucho más las lenguas, podamos hoy desde el idioma guaraní poder fomentar
lo que pertenece a nuestra cultura, a nuestra tradición, y que en su momento incluso durante las guerras, profesor, sirvió como una herramienta, una aliada para que los rivales no sepan cómo nos movíamos. Pues si te hace a Diego, a Zacuán de América, de Paraguay, ahí, como eres de Pajunca, tu mamá se ni guaraní, de voz asada, manandú, castellano, y que tus hechas sean voz asada, de guaraní. Es verdad. Muchas gracias, profesor David Galeano. Vamos a otros títulos que nos traen por cada diario Última Hora.